Hola, buen día, que el Señor los bendiga. Qué gusto, qué gozo es compartir la palabra del Señor un día más. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versos del 1 al 7. Efesios 5, del 1 al 7 dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Qué orgullo es el que sentimos seguramente todos los que somos padres, cuando vemos que nuestros hijos andan en buen camino, andan en buenos pasos, y cuando siguen nuestros pasos, cuando obedecen lo que les hemos enseñado, o cuando empiezan a imitarnos, cuando uno está con sus hijos pequeños, da mucha alegría ver cómo los hijos empiezan a copiar incluso hasta los gestos, las actitudes, las palabras de los papás, y empiezan a copiar el estilo de vida. Y cuando ese estilo de vida, cuando esas palabras son agradables, pues da mucha alegría ver cómo uno va reflejando su propia vida en los hijos. Pues sabe que Dios siente lo mismo. Dios, cuando nos ve obedecerlo, cuando nos ve seguirlo, Él se complace grandemente en ver que estamos haciendo su voluntad y siguiendo sus pasos. Dice aquí el pasaje que acabamos de leer, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Qué hermoso pensamiento. Nosotros ya hemos sido adoptados como hijos de Dios, como dice allá en Romanos capítulo 8, que Él nos ha adoptado por su Espíritu y nos ha llamado ahora a ser hijos suyos, por lo cual le podemos decir Abba Padre, que significa papá, papito. Imagínense qué imagen tan hermosa es esa. Nosotros, seres humanos mortales y también llenos de pecado y llenos de problemas, podemos ser imitadores de Dios, podemos ser como hijos de Dios, imitar el carácter de Dios en nuestras vidas, como esos pequeños que empiezan a imitar a sus padres. ¿Y en qué consiste este reflejo de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo imitar a Dios? ¿Cómo hacerlo feliz al vernos seguir sus pasos? En primer lugar, es caminar en su amor, andar en amor, así como Cristo, como Él también nos amó, dice aquí la palabra, y no solo nos amó, sino que se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Cuando nosotros imitamos a Cristo, amando a los demás, andando en ese amor, caminando y no devolviendo mal por mal, sino al contrario, tratando de que todo mundo pueda ver a Cristo en nosotros, que nuestra familia vea a Cristo, que nuestros hijos vean a Cristo, que nuestros compañeros de trabajo y de la escuela vean en nosotros ese amor, que nos entreguemos a ellos como una ofrenda, como lo hizo Cristo, que seamos de olor fragante. Cuando hacemos eso, Dios seguramente se siente orgulloso de sus hijos. Qué hermoso es poder hacer sonreír a Dios con nuestra vida. Cuando Él veía a Jesucristo obedecerlo, lo vemos ahí, por ejemplo, en el bautismo de Jesús y en aquella famosa transfiguración en el monte, se oyó una voz de Dios en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Es decir, Él me hace feliz, Él me hace sentirme orgulloso. Que Dios pueda decir lo mismo de nosotros, que podamos
complacerlo y hacerlo sentirse orgulloso y contento de ver a sus hijos obedecerlo. Y eso es lo que debemos hacer, andar como Cristo en amor. Pero dice también que evitemos todo lo contrario, lo que hacen los hijos de desobediencia, como le llama aquí el pasaje. ¿Qué hacen los hijos de desobediencia? Pues todo lo contrario, que hace que Dios se sienta decepcionado de ellos y se sienta pues triste de ver que no lo obedecen. Aquellos que no lo han aceptado en su corazón están expuestos a la ira de Dios, como dice el pasaje en el verso 6, que por las cosas que hacen viene la ira de Dios sobre ellos, y que no seamos participantes, que seamos más bien hijos amados y no hijos de desobediencia. ¿Y qué cosas caracterizan a los hijos de desobediencia? Pues cosas terribles como estas: fornicación, inmundicia, avaricia, cosas que ni siquiera deberíamos de nombrar como una posibilidad entre nosotros. Los hijos de Dios ni siquiera deberían de pensar en esas cosas, ni nombrarlas, ni en palabras deshonestas, es decir, en mentiras, en calumnias, ni en necedades. ¿Cuántas veces por defender algo que creemos cierto, aún sabiendo lo que no lo es, somos capaces hasta de decir cosas necias, ni en truhanerías, es decir, cosas que hace o que piensa o que dice la gente maligna, cosas que no convienen, sino que más bien andemos con nuestros labios dando acciones de gracias a Dios, porque nada de esto tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que andemos como hijos de Dios, como hijos amados en amor, y dejemos a un lado todas aquellas cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos que lo desobedecen. Que no seamos partícipes de esas cosas, sino que más bien seamos imitadores de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos has adoptado, nos has hecho tus hijos, Padre. Y ahora, Señor, queremos andar en tus caminos, en amor, imitarte a ti, Padre, seguir tu ejemplo, seguir tus pasos, como Cristo que nos amó y se entregó por nosotros. Que nosotros, Señor, podamos imitar ese ejemplo de amor y entregarnos primeramente a ti, Señor, que nuestra vida sea un sacrificio agradable a ti, Señor, una ofrenda fragante, y que podamos, Señor, amar también a aquellos que nos rodean con ese amor sacrificial que Jesucristo tuvo por nosotros. Que no caigamos en los errores como hijos de desobediencia, sino que más bien, Señor, busquemos siempre hacer tu voluntad. Oro por todos los que escuchan este mensaje, que son hijos amados tuyos, Padre, que anden en amor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Hasta mañana.